Alabado sea el Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Jesús puede hacerlo en mí. Ese es el tema de este mensaje. Jesús puede hacerlo en mí. Los textos que vamos a estar leyendo están en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y hoy yo quiero compartir con ustedes dos historias. Mira qué interesante. Dos historias que parecen totalmente diferentes, pero que en realidad estas dos historias tienen mucho en común. Y tú vas a ver por qué te digo que son historias que parecen totalmente diferentes, pero que en realidad tienen mucho en común. La primera historia, el primer pasaje que vamos a leer está en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Ahora, la segunda historia viene a continuación, capítulo 5, a partir del versículo 1, y nos habla de la liberación del Gadareno, un hombre endemoniado. Mira qué interesante está esta otra historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Después tú puedes seguirlo leyendo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Dos historias que parecen historias diferentes, pero dos historias que tienen mucho en común. En la primera historia vemos a Jesús entrando en la barca con sus discípulos y navegando por el mar de Galilea. El mar de Galilea en realidad no era el mar, sino que era un lago de agua dulce que tenía una gran extensión, o que tiene, por lo cual las personas lo llamaban un mar, el mar de Galilea. Así era conocido.
pero en realidad era un gran lago que tenía unas dimensiones, por ejemplo, de 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, y en su punto más profundo logra alcanzar unos 45 metros de profundidad. Entonces era prácticamente un mar, ¿verdad? Era navegable. Nosotros aquí tenemos este río San John inmenso. Tú puedes ver ahí entran barcos. Es inmenso, es profundo. Entonces imagínate el mar de Galilea. Y allí estaba Jesús con sus discípulos cuando se levanta una gran tormenta. Y cuando la Biblia dice que se levanta una gran tormenta, nosotros tenemos que imaginarnos una gran tormenta. Fíjate qué magnitud tenía aquella tormenta, que los discípulos que estaban con Jesús, que la mayoría de ellos habían sido pescadores, estaban asustados. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaba Andrés, hombres experimentados en la pesca, estaban asustados y fueron a despertar a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, el viento está entrando el agua a la barca y esta pequeña barca se está hundiendo. Pero dice la palabra que Jesús mandó a calmar el viento, le dio orden al agua para que también se calmara y hubo una gran calma en aquel lugar. Ahora, cuando ellos llegan a la orilla, después de haber remado 3 o 4 horas, ese trayecto a donde iba Jesús, lo podían haber hecho en menos tiempo. Pero posiblemente se demoraron unas 3 o 4 horas por la tormenta que tuvieron que enfrentar. Cuando llegan a este lugar, a este punto a donde ellos iban, se encuentran con otra tormenta. Pero una tormenta, porque aquel hombre que estaba endemoniado era una tormenta. Fíjate, si era una tormenta que no había quien lo pudiera sostener, no había quien lo pudiera contener. Era un hombre que vivía en los sepulcros, escondido en las cuevas. Era un hombre que estaba atemorizando a todo el mundo. Aquel hombre no había quien lo detuviera. Dice la palabra, nadie lo podía dominar. Rompía las cadenas, rompía los grillos que les ponían. Nadie podía dominar a aquel hombre hasta que llegó Jesús y él lo ve a lo lejos. Y cuando ve a Jesús a lo lejos, se postra delante de él y allí el Señor lo hace libre de aquellos espíritus que lo estaban atormentando. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos historias? Bueno, en ninguna de las dos historias las personas tenían el control. Eso es lo primero que hay en común. Nadie de los que estaban envueltos en aquella historia, ninguno de los protagonistas, ninguna de las personas que estaban allí tenían el control. Los discípulos en la barca no podían hacer nada en contra de la tormenta. Los hombres que querían sostener al endemoniado tampoco podían hacer nada. Entonces, en ninguna de estas dos historias las personas tenían el control. Y esto nos da una gran enseñanza, iglesia. Hay cosas que no podemos controlar. ¿Puedes entender eso en esta tarde? Hay cosas que no podemos controlar. Los discípulos no podían controlar la tormenta, las personas no podían controlar al endemoniado y nosotros no podemos controlar muchas cosas que suceden en nuestra vida o a nuestro alrededor. No tienes el control de todo y es hora de que lo aceptes. Amén. Lo voy a repetir. No tienes el control de todo y es hora de que lo aceptes. Muchas veces estamos viviendo bajo presión porque queremos controlar cosas que están fuera de nuestro control. Muchas veces estamos viviendo bajo mucha presión porque queremos controlar esas cosas de las cuales no tenemos el control. Por ejemplo, tú no puedes controlar la vida de otra persona. Difícilmente controlamos a nuestros hijos mientras son menores y están bajo nuestro cuidado. Pero cuando crecen y toman la mayoría de edad, por ejemplo, toman sus propias decisiones, aunque a ti no te guste, aunque te duela, aunque tú sientas que están haciendo algo equivocado, tú no puedes controlar sus vidas. Como tampoco puedes controlar lo que alguien piense con respecto a ti. Como tampoco puedes controlar un fenómeno de la naturaleza. Viene un ciclón, arrasa con todo. ¿Quién puede parar eso? Nadie lo puede parar.
Pero nosotros vivimos bajo estrés y presión porque queremos controlar cosas que están fuera de nuestro control, cosas que solamente Dios puede resolver, solamente Dios puede solucionar. Repite conmigo, hay cosas que no puedo controlar. ¿Te atreves a repetirlo conmigo? Hay cosas que no puedo controlar. Cuando tú aceptas eso, cuando tú entiendes esa realidad y tú la aceptas, tú te vas a liberar de muchas cargas. Porque a veces queremos controlar cosas, personas y situaciones que no podemos controlar. Recuerda, los discípulos no podían controlar la tormenta. Los hombres de Gadara no podían controlar al hombre endemoniado. Y nosotros no vamos a poder controlar muchas cosas que pasan en nuestra vida y a nuestro alrededor. Lo segundo que quiero compartir contigo en esta tarde es, en las dos historias, Jesús mostró tener el control. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? En las dos historias, Jesús mostró que Él tenía el control absoluto. Reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece, y vino la calma. Cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Mira qué tremendo. Los discípulos estaban desesperados. Estaban temblando, decían, ya, cuando un pescador dice, esta es la última noche, este es mi último viaje en barco, cuando un pescador dice eso, tú puedes estar seguro que ya, es el final. Y nada, Jesús calmó el viento, calmó la tempestad y se hizo una gran calma. Los familiares del hombre endemoniado, ¿cuántas veces, imagínate cuántas veces trataron de sujetarlo, de llevarlo a la casa, de ayudarlo, pero no podían porque había una fuerza espiritual dentro de él que no le permitía a nadie controlarlo. Sin embargo, Jesús controló tanto la tormenta natural como lo que estaba viviendo aquel hombre que era algo espiritual. Jesús sí tiene el control. Jesús sí puede controlar y cambiar las cosas que nosotros no podemos controlar y no podemos cambiar. Nosotros no siempre tenemos el control, pero Jesús sí lo tiene. ¿Verdad que sí, iglesia? Nosotros no siempre tenemos el control, pero Jesús sí lo tiene. El viento y el mar le obedecen. Los demonios se postran ante Él. Los elementos naturales y los poderes espirituales, todos le obedecen porque Él es el Señor. Todos tienen que obedecerle, lo natural y lo espiritual. Todo lo que existe tiene que obedecer al Señor porque Él es el Rey del universo. Él levantó al paralítico, le dio la vista al ciego. Llamó a Lázaro de la tumba después de 4 días. Imagínate eso, después de 4 días le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y el que estaba muerto se levantó. Él calmó la tempestad. ¿Y qué mayor prueba de su poder, de su control, que incluso venció a la muerte y se levantó al 3er día para demostrar que Él era el Señor victorioso? Ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Yo te pregunto algo, iglesia, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. No hay nada que sea imposible para Dios. Cuando se levanten esas tormentas en tu vida o cuando las fuerzas espirituales quieran hacerte retroceder, confía porque el Dios que todo lo puede está a tu lado. Yo recuerdo cuando Dayana, mi esposa, estaba embarazada de Adasa, nuestra hija mayor. A nosotros nos dijeron en un ultrasonido, un chequeo rutinario del embarazo, que parecía, dijeron los médicos, parece que a la niña no se le está formando el cerebro. Tiene la cabeza, pero parece que no se le está formando el cerebro, porque las medidas no cuadran. Entonces, imagínate decirnos a nosotros eso fue un impacto. Nos dieron 2 semanas y nos dijeron, váyanse, estén 2 semanas esperando, vuelvan, vamos a repetir en 2 semanas a ver la evolución, a ver qué está pasando aquí, porque tiene la cabeza, pero muy pequeña, la medida no cuadra. Parece que el cerebro no se está formando.
Imagínate una situación donde nosotros no teníamos control de ningún tipo. ¿Qué podíamos hacer nosotros? No podíamos hacer absolutamente nada, solamente orar y confiar en el Dios que nos había llamado. Y decirle, Señor, tú nos diste este regalo y tú nos vas a ayudar y tú nos vas a sacar en victoria. Y estuvimos 2 semanas sin poder hacer humanamente nada más que orar, clamar y confiar en Dios. ¿Y sabes qué? Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria para enseñarnos una gran lección. Cuando estemos delante de esas situaciones que están fuera de nuestro control, tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando estemos delante de esas situaciones que están fuera de nuestro control, cuando no podemos hacer nada, cuando no podemos cambiar la vida de esa persona, aunque queremos hacerlo, pero no podemos, recuerda, Dios tiene el control. Él va a hacer la obra que tú y yo no podemos hacer. El único que puede hacerla es Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia, en esta tarde. Jesús puede hacerlo en ti. Jesús puede hacerlo también en ti. Mira qué tremendo. El hombre que había estado endemoniado quiso unirse después de que fue libre, quiso unirse al grupo de los discípulos y le dijo al Señor, yo quiero ir contigo. Y mira lo que el Señor le respondió. Lee conmigo esta palabra que se encuentra en Marcos 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Ahora, el que antes había estado endemoniado, el que la gente no quería tener cerca, aquel que atemorizaba a toda la ciudad, el que rompía las cadenas, el que dañaba su propio cuerpo, ahora estaba entrando a la ciudad. ¿Tú recuerdas dónde él vivía? En los sepulcros. ¿Y dónde estaban los sepulcros? Lejos de la ciudad. Él vivía lejos de la ciudad, en los sepulcros. Ahora este hombre estaba entrando a la ciudad para predicarle a todo el mundo que Jesús sí podía. Jesús sí puede. Él sí puede liberar. Él sí puede cambiar corazones. Él puede cambiar familias. Él puede restaurar matrimonios. Él puede restaurar vidas. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Jesús sí puede. Y aquel hombre estaba predicando en toda la ciudad de Decápolis. Jesús sí puede hacerlo. Y yo te quiero invitar, iglesia, a que en esta tarde, cuando tú salgas de este lugar, tú salgas también predicando igual que aquel hombre y diciéndole a todo el mundo que te pregunte, Jesús sí puede hacerlo. Cuando venga alguien a ti a decirte, pero es que esto no hay nadie que pueda solucionarlo, yo quiero que tú le digas, yo conozco a uno que sí puede solucionarlo, se llama Jesucristo. Yo no puedo hacerlo, no tengo el control, no tengo la fuerza, yo no tengo el poder para hacerlo, pero yo conozco a uno que sí puede hacerlo y se llama Jesucristo. Jesús sí puede hacerlo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba delante del mar, tenía el ejército del faraón detrás, el único que pudo abrir el mar para que ellos pasaran fue Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios que hoy camina contigo y si tiene que abrir el mar una vez más, Él va a abrir el mar una vez más. ¿Qué hago cuando no tengo el control? Te voy a dar 3 cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando no tenemos el control delante de una situación. Número 1, di conmigo, orar. Orar. Eso es lo primero. Cuando tú estás al frente de una situación donde no tienes el control, lo primero que tienes que hacer, iglesia, es orar. No dejes de orar, sigue clamando porque el Señor escucha tu oración. Él escucha tu oración y Él te va a responder. Así que lo primero es orar. Lo segundo, di conmigo, confía y depende de Dios. Confía
Confía en el cuidado de Dios. Él te ama. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que somos sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber, papá te está cuidando. ¿Le has dicho eso alguna vez a tu hijo? Si lo tienes, papá te está cuidando, papá está aquí. Esas son las palabras que más seguridad le dan a un niño escuchar. Papá está aquí. Si tiene temor en la noche, papá está aquí o mamá. Si tiene que enfrentar algún peligro, tranquilo, papá está aquí. Si tiene que ir al médico, tiene que enfrentar algo tan complicado como una cirugía o algún examen, tú le dices a un niño, papá está aquí, se siente seguro. Aún en medio del dolor, se siente seguro, sabe que papá está ahí para cuidarle. Y nosotros tenemos que entender algo, somos hijos de Dios y Él nos cuida. Confía en el cuidado, en la protección de Dios, confía en que el Señor te está cuidando y depende de Dios, ríndete ante el Señor y depende solamente de Dios. Y número 3, recuerda, Jesús puede hacerlo. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca le pongas límites a Dios. Nunca digas esto Dios no lo va a hacer en mi vida. Nunca lo hagas, iglesia. Depende de Dios, ora y recuerda, Jesús puede hacerlo. Porque tú no tienes el control, pero Dios sí lo tiene. Y para terminar, quiero dejarte con esta palabra. Perder el control sobre algo en esta vida no significa que tú has perdido la batalla. Todo lo contrario. Te enseña a depender del Dios que nunca ha perdido una batalla. Yo quiero que tú guardes eso en tu corazón. Perder el control de algo en esta vida no significa que tú perdiste la batalla. Todo lo contrario. Te enseña a depender del Dios que nunca ha perdido una batalla. Permíteme orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay algo delante de lo cual tú no tienes el control, te sientes impotente, te sientes que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo. Si en esta tarde hay algo que tú has anhelado pero no logras alcanzarlo. Si estás batallando con una prueba en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en algún área donde no tienes el control. Si estás orando por un familiar, por una enfermedad y tú dices, no puedo hacer nada. En esta hora yo te invito a que tú le digas, Señor, yo dependo de ti. Así como tú calmaste la tormenta y tú sacaste de aquel hombre todos los demonios que lo atormentaban, así hoy dame la victoria, tú que tienes el control de todo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo reconozco que con mis fuerzas no puedo hacerlo. Yo reconozco que no está en mi capacidad hacerlo. Pero en esta hora, Señor, yo dependo de ti. Tú eres el Dios que nunca ha perdido una batalla y tú sí tienes el control. Te doy gracias y te digo amén y amén.